En todo amar y servir, en todo amar y servir. Un saludo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo en el cual compartimos con distintas personas que son y hacen parte de nuestra sociedad y de nuestra humanidad. Este es su programa En Plena Luz y transmitimos a través de las ondas de Radio Magis. Como ya veníamos diciéndoles en entrevistas anteriores, estamos en un mes muy especial, este mes de julio, porque es el mes ignaciano. Y bien decíamos porque, y justo al final del mes, es que viene la fiesta de San Ignacio. Es decir, hasta nos da tiempo para, con todo lo que nos ha heredado el mundo occidental, preparar todo un mes y cerrar el mes con la fiesta de San Ignacio. Es Ignacio de Loyola, un santo de nuestra Iglesia Católica, quien precisamente ha acuñado el nombre que ha adoptado nuestra emisora, Magis. Este Magis, que es, en simples palabras, dar más de lo que se puede dar y siempre, pero siempre al servicio de los demás. En esta semana vamos a tener un ciclo de entrevistas destinados a un carácter especial y tal vez un tanto distinto, porque queremos llegar al fin de la semana y justo al fin del mes, adentrándonos en esta riquísima experiencia de vida, experiencia de fe, experiencia de contacto con Dios y experiencia de humanidad, en realidad, de quien fue el primer general o prepósito general de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. Y es menester también tener claro que cuando hablamos de Ignacio Loyola, hablamos de una integralidad de una persona que desde distintos ámbitos ha sabido encontrarse y ha sabido hacer a partir de lo que él fue. Es decir, el ser y el hacer han ido de la mano para recibir la riquísima experiencia que nos ha dejado Ignacio de Loyola. Y sin duda que hablaremos temas de espiritualidad, y cuando hablamos de espiritualidad también es bueno tener en claro que la espiritualidad no se va a circunscribir a dogmas o prácticas, sino a un modo auténtico de proceder. El día de hoy tenemos un invitado a quien yo le tengo muchísimo cariño, le tengo muchísimo afecto. Fue mi maestro en el noviciado, un gran compañero y un muy buen amigo, a quien, además de todos los agradecimientos que le debo, creo que ha sabido en mí y en varios de mis compañeros aproximarnos a la imagen de Ignacio de Loyola, no como un fin, sino como un medio hacia una imagen que está un poco más allá y que es la imagen grande, que es la imagen de Jesucristo. Luego de la pausa vamos a conocer a nuestro invitado y vamos a explotar lo más que podamos de todo su conocimiento, de toda su experiencia respecto a esta, que es nuestra temática. Ignacio de Loyola, espiritualidad, fe, religiosidad y absolutamente humanidad. Aguárdenos, por favor, volvemos.
Bueno, nos encontramos con Osvaldo Chirveches. Él es jesuita, sin duda es especialista en acompañamiento espiritual, ha sido maestro de novicios, ha estudiado teología en Brasil, en Porto Alegre, fue provincial de la Compañía de Jesús y actualmente se encuentra en Oruro. Osvaldo, gusto verte y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Fabio, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan por Radio Magis. Mucho gusto en encontrarnos, un gusto en podernos ver, escuchar y alentarnos mutuamente, ¿no? En este tiempo que es complicado, pero creo que la imagen y la vida de Ignacio puede ser una muy buena luz en este tiempo, ¿no? Entonces, adelante, estamos a tus órdenes. Bueno, nos vamos a ir con la que yo siempre considero que es la pregunta más complicada de responder, pero creo que es la que más encamina nuestra vida y sin duda que encaminó también la de Ignacio Loyola. ¿Quién es Osvaldo Chirveches? Bueno, Osvaldo Chirveches, primero que nada, es un hijo de Dios, ¿no? Es una criatura que nació hace 48 años, camino a los 49. Hace pocos días, por pura obra y gracia de Dios, cumplí 20 años de presbítero, de haber recibido la ordenación sacerdotal, justamente el 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, una santa no bien comprendida, pero que tiene mucho valor. Osvaldo Chirveches es paceño de origen, mis papás viven por allá, gran parte de mis familiares también, pero yo ya llevo como, así contando y sumando, como unos 12 o 13 años de mi vida viviendo aquí en Oruro. Y sumando, ¿no?, todos los tiempos que he estado acá, y realmente yo, a ratos me preguntan de dónde eres, y yo digo, yo no sé si puedo decir que soy paceño, porque yo me siento muy identificado con Oruro. Entonces, eso, ¿no? He tenido la suerte de vivir muchos años acá y ahora otra vez también muy contento de hacerlo. Y una cosa más que es Osvaldo Chirveches es que yo soy un difundidor de la espiritualidad ignaciana. Ya yo he tenido la suerte de conocer la espiritualidad ignaciana, de estudiarla en el exterior, de estudiar aquí, pero yo no me siento como alguien que pueda animarse algún día a escribir. Lo mío es difundir a través de los ejercicios espirituales, a través de la conversación espiritual, del acompañamiento espiritual, de ofrecer algunas charlas, algún proceso formativo sobre el discernimiento. Yo eso sí me considero un difundidor de la espiritualidad ignaciana, y por tanto, ni modo, la espiritualidad ignaciana nace del camino que Ignacio hizo. Entonces, y el camino de Ignacio es un camino también para que nosotros podamos hacer nuestro propio camino. Es una invitación a que nosotros también hagamos nuestro propio camino. Y por eso me ha tocado leerlo, estudiarlo, trabajarlo con calma, Ignacio, para después entender su camino, entender mi propio camino e intentar también acompañar y comprender los caminos de las otras personas. Entonces, esas cositas es Osvaldo Chirveches en este tiempo. Y bueno, ahora mientras Osvaldo nos hacía referencia a su cercanía o su familiaridad con la espiritualidad ignaciana y el cómo es él a partir de la espiritualidad ignaciana, claro, no puedo evitar de hacer una comparación, claro, con ciertos matices, ¿no?, antes de que podamos juzgar cabalmente. Con Pedro Fabro, ¿no? Es decir, veo a Osvaldo como Fabro, que se recorrió toda Europa, no escribió nada, salvo, bueno, su memorial, pero la intención de él nunca era que se publique ni nada, pero bueno, de los grandes difusores de la espiritualidad ignaciana. Y un pequeño detalle que Osvaldo nos ha señalado, es que es de las personas más futboleras que, bueno, por lo menos yo he podido conocer sobre la faz de la tierra,
¿no? Es decir, yo recuerdo que inclusive el noviciado nos decía que el paraíso para él era un césped, un balón, un arco, y bueno, bolivarista, y se Desde encariñó niño. de Oruro, pero todavía no le vemos usar la B azulada a Osvaldo. No, de eso no te preocupes. Yo cada vez que puedo, bueno, que se pueda, que se pudo y se podrá, iré al estadio aquí a Oruro a apoyar a nuestro querido San José. Bueno, ahora cuando juegue con el Bolívar la cosa es más complicada, ¿no? Pero bueno, mejor no ir. Osvaldo, ¿qué es lo que más te gusta de...? Es que has hablado con tanta pasión y con tanto cariño sobre Oruro, y claro, en distintas épocas de tu vida has estado en Oruro. ¿Qué, qué es lo que te da más cariño de Oruro? ¿A qué le tienes más cariño de Oruro? Mira, hay dos cosas que a mí me llenan de Oruro. La primera es que yo creo que es de los lugares del occidente de Bolivia, ¿ya? Tal vez sea un poco injusto con otros lugares del occidente de nuestro país, pero creo que es de los lugares donde el espíritu religioso, la devoción a los santos, a las santas, cariño a la Virgen, ¿no? En conjunto, un sentido de fe, ¿ya? Un sentido de fe que acompaña a la vida, aquí es el lugar donde yo más he sentido justamente esto. Un sentido de fe, o sea, una fe que acompaña a la vida, que ayuda a vivir, que se apoya en la mediación de los santos, en la mediación de la Virgen, que tiene muy de frente, muy claro cuál es el lugar de Jesucristo, aunque siempre hay alguna que otra desviación o rayada por ahí, pero creo que esa conexión entre fe y vida, de un modo sencillo, entendible, ¿no? De un modo que se transmite y se irradia, eso es lo que a mí te aseguro que me cautiva. Entonces yo siempre he creído que si hay un lugar donde se puede recuperar la fe, es aquí en Oruro, ¿no? Donde se la puede reavivar. El primer elemento. El segundo elemento, a mí me fascina la nobleza del orureño. O sea, me fascina. O sea, yo creo que como vecino, yo que nací ahí al lado de Oruro, de La Paz, los paseños siempre son muy comerciantes, pues, ¿no? Quieren vender del primero al último, pero la nobleza del orureño, de responderte las cosas, de indicarte, de decirte cómo hay que hacer, qué hay que hacer, de ofrecerse para dar una mano, esa nobleza, ¿ya? O sea, incomparable, o sea, incomparable. O sea, y eso es algo que te llena la vida, te llena el corazón. Entonces, y dices, esta es una semilla del verbo. Esto es algo que ya estaba presente en estas gentes, llega la buena noticia y eso se potencia. Entonces, esa nobleza de ser solo algo humano se convierte ya prácticamente en un don de Dios. Y Osvaldo no nos ha ido señalando al detalle, pero en cada situación que ha ido mencionando ahora ha ido dándonos insumos que son parte de la espiritualidad ignaciana. Es decir, ya nos está dando estos dotes, estas características de lo ignaciano en Oruro. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno vamos a adentrarnos ya es más, yo diría que ya hemos estado hablando de Ignacio, es decir, en este pequeño segmento ya han habido muchísimas cosas que son de la espiritualidad ignaciana. Sin embargo, bueno, pues luego de la pausa vamos a ir refiriéndolas un poco más al detalle para que puedan comprendernos quienes nos siguen. Y por supuesto que, como les decía al inicio, vamos a aprovechar lo más que podamos de Osvaldo y esta, sin duda, cálida entrevista. Espérennos, por favor.
Gracias por permanecer con nosotros. Este programa en plena luz por las ondas de Radio Magis en este mes que es muy especial para nosotros y que estamos intentando transmitirles aquello que nos mueve como personas, aquello que nos mueve como emisora, transmitirles a ustedes que detrás de todo esto siempre hay una espiritualidad riquísima que nos mueve, que nos guía y que nos hace actuar en consecuencia. Estamos con Osvaldo Chirveches, jesuita, boliviano, paseño orureño, ex provincial de la Compañía de Jesús, maestro de novicios, teólogo, y me gustó lo que decía Osvaldo, ¿no? Difusor de la espiritualidad ignaciana. Yo creo que realmente, si habría que escribir algún libro sobre toda la experiencia que tiene Osvaldo, bueno, nos tocará a nosotros escribir sobre él y sobre lo que le toca experimentar, porque él ya nos dijo que no escribe ni tiene pensado por lo menos escribir algo por lo pronto. Bueno, Ignacio de Loyola, ¿qué significa para Osvaldo Ignacio de Loyola? Cuando ingresé a la compañía, yo tenía una idea de Ignacio de Loyola, y era la de un hombre triunfador, honestamente. Pensé que ese hombre había sido un triunfador. Leyendo un poco su vida y dentro de la compañía me di cuenta de que no era necesariamente un triunfador, porque Ignacio tenía unos planes, sus planes eran ser un militar, ser un caballero cortesano cristiano de la época del siglo XVI. Todo aquello se vio frustrado con la herida de la bala de Pamplona, intentando defender un castillo. Entonces, claro, ahí se le cayeron sus ideales. Yo te confieso, Octavio, que ahí me sentí identificado con él, porque yo antes de ser jesuita tenía unos planes para mi vida, ¿no? Y los tenía más o menos bien amarraditos. Suponían unos estudios, un proyecto de vida, una manera de vivir, intentando cuidar los valores que había aprendido en el colegio, todo lo que quieras. Pero a mí también se me cayó mi proyecto vital. No necesité de ninguna herida para ello, ¿no? Como a Ignacio de Loyola, pero sí necesité una experiencia. Entonces, yo creo que si me preguntan ahorita quién es Ignacio de Loyola para mí, yo diría, fue el hombre que me ayudó a descubrir el valor de la experiencia que uno tiene. El valor que tienen todas las experiencias vitales que uno tiene. Las de alegría, las de tristeza, las de incertidumbre, como las que estamos viviendo ahora, las de miedo, temor, dolor, sufrimiento, las de esperanza. Cuando yo fui provincial, he vivido unos tiempos de necesidad de esperanza muy grande. Y recuerdo que sí, fueron tiempos bien duros, pero había algo que me sostenía. Y con el tiempo me fui dando cuenta que era la esperanza, que era chiquitita, pero que estaba ahí. Entonces, para mí, Ignacio de Loyola fue quien me ayudó a descubrir el valor de toda experiencia humana y de toda experiencia, después también, de Dios en la vida. Entonces, para mí, toda experiencia de cualquier persona, sea la que sea, tiene un valor enorme. Y es algo digno de ser comprendido, entendido y escuchado. Para mí es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que Ignacio me ha ayudado a darme cuenta que en la vida hay que buscar caminos. Y que los caminos son para seguirlos, son para hacerlos, no para decir ya tengo mi camino, sino que ese camino hay que andarlo, ¿no? Y que ese camino puede tener muchas vueltas, muchos giros, pero al final y al cabo te paras algún rato y dices, sí, estoy siguiendo un camino, ¿no? Y entonces una invitación a reconocer el valor que tienen los caminos que encontramos en la vida.
Y para mí una de las tareas desafiantes es justamente ayudar a que las personas encuentren sus caminos y sigan esos sus caminos, ¿no? En medio de toda la complicación que tiene la vida. Entonces, para mí, Ignacio, experiencia y camino. Experiencia personal, humana, de Dios, ¿sí? Y camino propio, camino con el Señor, camino con los demás. Eso. Cuando Osvaldo nos hace referencia a esto del andar, ¿no? Es decir, que la vida es este andar. No puedo dejar de recordar dos libros sobre Ignacio, uno de Ignacio Telechea, sobre la vida de Ignacio Loyola, ¿no? El recorrido de este peregrino, Ignacio solo y a pie. Y luego salía el otro libro, ¿no? De Rodríguez Olaizola, Ignacio Nunca Solo. Entonces, yo creo que, bueno, aquí la experiencia de Osvaldo nos está dando el primer insumo o el primer elemento que Ignacio nos regala, ¿no? La experiencia que son los caminos de Dios y bueno, pues hay que hacerlos andando. Y de la manito viene el tema del discernimiento, ¿no? Es decir, creo que este lenguaje, no solo de andar, ¿no? Sino de saber encontrar el lenguaje de Dios en lo que se está andando. Es difícil, Osvaldo, hacer el discernimiento, o tal vez si pudieras, la pregunta previa sería, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? Sabes, yo creo que para poder discernir, ya hay que intentar liberarse de una lógica y muy entendible tentación. Pensar que nosotros discernimos para resolver problemas o que discernimos para tomar decisiones. Nosotros discernimos para encontrar un camino. Otra cosa es que en ese camino te va a tocar, ¿no?, tomar decisiones y resolver problemas, pero todo dentro de un camino, ¿no? Y el camino puede ser variado. El camino, ante todo, es ese modo en el que uno vive, los rasgos, las características del modo en el que uno vive, que uno o una vive. Ese es nuestro camino. Entonces, yo creo que lo más importante es discernir ese camino, es buscar cuál es ese camino. Ahora, para buscar ese camino, ¿sí?, es necesario, si es que vamos a hacer un discernimiento, digamos así, propiamente dicho, necesitamos tener sintonía con Dios. O sea, para poder encontrar un camino, para poder ver nuestra vida como un camino, ¿no?, y ver un modo en el que vamos a vivir ese camino, esa vida, necesitamos, si somos personas de fe, eso sí. Ahora, si no somos personas de fe, tranquilo, no hay problema, se busca otra manera, ¿no? Pero si somos personas de fe, necesitamos tener un poco de sintonía con Dios. O sea, tiene que sonarnos aquí en el oído, ¿ya? Y tiene que ayudarnos a abrir los ojos, ¿sí?, las cosas que Dios nos va susurrando al oído o que nos va mostrando en la vida diaria. Entonces, el asunto es ese. O sea, yo creo que el discernimiento ante todo es eso, ¿no? Primero, discernir el camino. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo queremos nutrir nuestra vida? Y segundo, necesitamos inevitablemente tener sintonía con Dios. Ahora, una última clave, una tercera clave, creo yo, es que es bueno no hacerlo solo. Es bueno no hacerlo solo, porque sabes que uno se engaña. Uno tiene muy buena voluntad. Yo no conozco gente mala en este mundo. Si hay alguien, quisiera que me la presenten, ¿ya? Uh-huh. Yo creo que hay personas que actuamos mal a veces, que nos equivocamos, pero yo creo que las personas, por muy buenas que sean, toditas, ¿ya?, nos podemos equivocar. Nos podemos autoengañar. Con buena voluntad, ¿ya? Sin maldad. Entonces, por eso, hacerlo acompañadamente con alguien que te escuche,
¿no? Y que de vez en cuando te diga, oye, sí, parece que sí, o no, parece que no, es muy sano. Por ahí. Y esta relación que Osvaldo nos presenta entre la persona y Dios, que bueno, también tiene que ver con algo que Ignacio decía, ¿no? Que es el principio y fundamento, pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, es encontrarte con Dios. Yo recuerdo en el noviciado, Osvaldo, cuando íbamos para hacer oración, al estilo ignaciano, es decir, cada quien, como decía Osvaldo, ahora cada quien vaya a hablar con su Dios, porque, bueno, Dios tiene un lenguaje muy distinto y muy peculiar para cada uno. Entonces, esta aproximación con Dios, sea en la oración o en el examen diario, en lenguajes ignacianos, se constituyen como instrumentos que te aproximan a esto. Creo que Osvaldo señala muy bien y es la base de todo, ¿no? Es decir, esta relación de criatura con su Señor. Y claro, para quienes hemos tenido el espacio y la oportunidad de hacer oración en la mañana, hacer un examen a mediodía o todas las noches hacer un examen y que se te quede y lo sigues practicando por siempre, entonces uno puede decir, bueno, pues es algo que se puede hacer. Pero ¿y la gente que no? Es decir, ¿cómo, Osvaldo, tú en tu experiencia logras que la gente pueda tener estos espacios o pueda sentir esta necesidad de conversar realmente con Dios y no solamente repetir fórmulas, ¿no? Es decir, a veces nos conformamos y decimos, bueno, voy a rezar un Padre Nuestro y ya está, pero nos olvidamos de la relación íntima con Dios. Y reitero la pregunta, ¿cómo tú logras o cómo dirías a la gente para que se aproxime precisamente a esta relación con su Dios? Y en este tiempo de cuarentena, hemos tenido la oportunidad y la alegría de ofrecer ejercicios virtuales a mucha gente. Hemos estado dando retiros así virtuales, o sea, no presenciales. Y nos hemos encontrado con gente que nunca había hecho ejercicios espirituales, que nunca había escuchado hablar, que incluso algunos se había comprado el librito, un montón de cosas, ¿no? Otros se descargaron el libro por internet y querían saber cómo usarlo. Borraban el libro de los ejercicios espirituales y no sabían cómo hacerle, porque ciertamente es un libro que si no hay alguien que te indique o tú más o menos lo trabajas personalmente y vas adentrándote, entonces te puedes perder y acabas con unos chencos así terribles, ¿no? Bueno, entonces el tema es que para que las personas tengan un momento de experiencia de Dios, no hay necesidad de buscar grandes cosas. Lo único que se necesita es estar a solas. Y eso es lo que a veces cuesta más. O sea, estar a solas. Estar a solas significa que estás en un momento del día, en un lugar concreto, y te sientes primeramente tú, pleno y plena, y sabes que ahí, cerca tuyo, hay alguien que está dispuesto a escucharte y a hablar contigo. O sea, esa es la gran clave. Para encontrar a Dios, lo que necesitamos es tiempo y espacio, aunque no es una velocidad, pero es tiempo y espacio, es velocidad cero, digamos, ¿ya? Pero estar nosotros ahí enteritos, o enteritas, con toda nuestra vida. Porque a veces tenemos la tentación de decirle a Dios o de presentarle a Dios o solo lo que está bien o solo lo que está mal. No. Lo lindo es ayudar a las personas a que se den cuenta de que están enteras, completitas, ¿no? Porque cuando tú te sientes entero o entera delante de Dios, es impresionante cómo de inmediato sientes que Dios está ahí, delante tuyo. Sientes una presencia. No es que te aparezca el Señor, que bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, benditos sean, ¿no? Los que han tenido la suerte. Pero sientes una presencia.
Entonces el punto es llegar a eso, decir, yo estoy aquí de cuerpo entero, con toda mi vida, con mis alegrías y mis penas, y sé que ahora delante mío estás tú entero también, ¿no? Dispuesto a escuchar. Yo creo que ese es el tiro. Y lo más difícil a veces es eso, es conseguir no tanto tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino tomar conciencia de nuestra presencia en este mundo, ¿no? De tomar conciencia de que nuestra presencia no está partida, ni particionada, sino es completa, es entera, es en la totalidad. Y para eso entonces invita a que uno respire hondo, que lea un salmito, ¿no? Hay un montón de maneras de ayudar a que las personas como que se serenen y tomen conciencia de sí mismos. Y Osvaldo nos ha señalado ya otra de las grandes, o de los grandes obsequios de Ignacio para la humanidad, que son los ejercicios espirituales, y que básicamente es lo que dice Osvaldo, ¿no? Es decir, te permite tener un lenguaje con Dios, te permite relacionarte con Él, te permite ser parte de la obra o de lo que llamamos el reino de Dios. Y ¿crees, Osvaldo, que los ejercicios espirituales sean la más grande herencia que deja Ignacio a la humanidad? O además de los ejercicios, ¿qué otros insumos nos regala Ignacio? Tantos siglos ya. Yo creo que los ejercicios son un regalazo. Yo creo que es un gran regalo. Pero al lado de ello, yo creo que hay dos cosas que a mí también me gustan mucho de Ignacio. La primera, su propia vida, su propio camino, interior y exterior, porque si hay alguien que ha caminado, fue él. Sí, bueno. Y a pata, ¿no? Y hay alguien que ha caminado, ha sido él. O sea, su propio camino, o sea, su propia vida. ¿Ya? Yo aquí, en esta biblioteca que tú la conoces, aquí hay varios libros de santos. Y una cosa que a mí me fascina es ver cómo han conseguido ellos y ellas, ¿no? Expresar su camino con Dios, ¿no? Expresar su vida de relación con Él. Nunca ha sido una vida con Dios lineal, recta, ¿no? Siempre ha sido una línea con espirales, con momentos sí, muy tranquilos y serenos, que hubieron momentos de unas crisis y unas oscuridades terribles, ¿no? Bueno, entonces ese es lo otro, o sea, su propia vida, su propia existencia, su propio camino. Y lo otro, que a mí me gusta mucho de Ignacio, es que él se animó a empezar algo que intuía primeramente que era solamente algo para él, y que después se fue dando cuenta que podía hacer algo con otros. Y eso otro es la compañía de Jesús. ¿Ya? Entonces, el tema es ese. O sea, yo creo que son las tres grandes cosas. Primero, los ejercicios espirituales, un patrimonio de la Iglesia, su propio camino, y después algo que él comenzó. Porque si hay algo que a mí en este tiempo, y aunque no me creas, he estado fascinado con un programa de televisión boliviano, no sé si lo habrán seguido, pero yo sí lo he seguido apasionadamente hasta el último capítulo, es Nada te detiene. Ya no quiero hacerle propaganda absolutamente a nadie, pero, ¿sabes? Yo creo mucho en los bolivianos y en los bolivianos. Yo creo mucho en la gente, tal vez sea mi gran problema, pero bueno. Pero yo prefiero creer y confiar. Y por eso es que a veces yo cuando era provincial indicaba una cosa, esperaba que se haga y no se hacía. Y después, pasado un tiempo, me preguntaba, ¿y has hecho? Nada. ¿Y qué fue? No, mira, ¿ves? Pero a mí me fascinan las cosas en las que podemos crear y producir algo. Porque cuando uno crea algo, ¿ya? Estás diciendo,
estoy presente, confío en mí, cuento con otras personas. Y eso es todo un desafío hoy día. A mí me pareció que justamente esta iniciativa de favorecer a los emprendedores bolivianos, a las iniciativas, y hacerles seguimiento para ver cómo crecían o si se estancaban, es una intuición que yo acepto que puede ser todo lo comercial, todo lo que quieran, pero en el fondo fue un darle un voto de confianza a lo que las personas hacen y a lo que las personas con otras personas pueden hacer. Y eso creo que fue la otra gran riqueza de Ignacio Loyola, ¿no? El ver que lo que él estaba por hacer, que era ayudar a las almas, a las personas, no podía hacerlo solo, sino que podía hacerlo con otros. Y eso, para mi gusto, yo creo que eso es lo que le ha dado futuro y continuidad a la compañía, pese a todo lo que nos ha sucedido. Y es lo que le da futuro también a todo aquello que la compañía, incluso que la iglesia y la humanidad pueden hacer si es que pensamos mutuamente, en conjunto, ¿no? O sea, para mí sigue habiendo ahí una intuición muy grande y bella. Por eso creo que es uno de los mayores legados de Ignacio. Y Osvaldo toca un tema que, bueno, la Compañía de Jesús, que la funda Ignacio con sus compañeros, 1534, pero luego 1540 es cuando ya recibe la aprobación del papado. Imagínense, ¿no? Desde 1534, más allá de que el 40 sea, reitero, ¿no? La legal o la formal, pero bueno, entre la restauración y todo. Pero imagínense tantos siglos, la mínima compañía, como la decía Ignacio, ha seguido y está trabajando al servicio del pueblo de Dios, en realidad al servicio de toda la humanidad. Osvaldo, y mire, tocando justo el tema de la compañía, que Osvaldo ya nos ha manifestado, igual que le tiene muchísimo cariño. ¿Cómo ves a la Compañía de Jesús? ¿Cómo crees que sigue creciendo? Más allá de los números, ¿no? Porque los números son un tema que fríos, es mejor tenerlos nomás ahí en el congelador, pero la obra es la que queda y la que hay que valorar. ¿Cómo ves a la Compañía de Jesús, Osvaldo, ahora, en este tiempo, pandemia y post-pandemia? El general tuvo hace un par de meses, creo casi 3 días, una conferencia, ¿no? Es que se hacen ahora, un webinar. Entonces, él ahí nos invitaba a caer en la cuenta de que el futuro de la compañía pasa por insertar en nuestra vida y en nuestro lenguaje la palabra cuidado. No cuidado como una advertencia, ¿no? Sino cuidado como un modo de relacionarnos, un modo de prestarle atención a lo que posiblemente antes no le prestábamos atención. Porque yo creo que nuestro ritmo antes de la pandemia estaba un poco aceleradito, ¿no? Y creo que ahora hemos experimentado un parón muy fuerte, no estamos sabiendo cómo administrar este retorno a un cierto ritmo nuevo, y por eso que la gente está un poco desorientada y a ratos se dispara, se vuelve a cerrar. De hecho, en Oruro estamos en encapsulamiento. Entonces, creo que la palabra cuidado, el insertar el tema del cuidado como parte de nuestra manera de vivir en adelante, creo que es una intuición que a la compañía le puede dar. ¿Y cuidado de qué? De las relaciones. Primero del tema de las relaciones, ¿no? De las relaciones con Dios, con las personas con las que estamos, con uno mismo, con una misma y con la creación. O sea, yo creo que hay que volver a darnos tiempo para pensar, para reorganizar las relaciones, ¿no? Y también con las cosas, y obviamente con el trabajo, yo creo, porque a veces ahí andan las cosas un poco desordenadas.
Bueno, yo creo que ese es un tema. El segundo tema es que a la compañía hemos sacado ahora unas 4 prioridades universales que nos van a marcar los próximos 10 años. Una que tiene que ver con el acompañamiento de los jóvenes en sus procesos. O sea, no les vamos a indicar cuáles son sus procesos, sino vamos a estar cerca para escuchar, apoyar, acompañar. Ahí. Segundo, todo el tema de los refugiados, los migrantes y todo el tema del abuso de menores en la iglesia, ¿no? Entonces es una opción por la justicia, es todo el tema de la justicia, ¿no? Y después el tema de la casa común, es un empeño en el que estamos ya hace un buen tiempo, hace unos años atrás. Y lo último es favorecer el conocimiento y la experiencia de los ejercicios espirituales. O sea, son 4 que van a marcar el rumbo de la compañía. Pero estos 4, él quiere que el foco de fondo, que la luz de fondo, la melodía de fondo sea esta del cuidado. ¿No? Sea del cuidado. Yo creo que lo último que la compañía tiene como desafío es aceptar que vamos a hacer menos, pero que no vamos a desaparecer. Ahorita más o menos somos 15.000, entre 15.000 y 15.500 más o menos. Pero aceptar lo que nosotros llamamos en la teología de la vida religiosa hoy día minoridad es un reto muy grande, ¿no? Muy grande, porque aceptar la minoridad supone no solamente menos números, sino también menos pretensiones, menos cosas. Y por lo tanto, más trabajo en relación y en colaboración. Es esa doble hoja que tiene la minoridad. Y a pesar de no querer tocar los números, Osvaldo tocó los números. Y bueno, Ignacio arrancó con 7 compañeros, cuando antes de que muera Ignacio eran 1.000, y bueno, ya Ignacio ya no vio todo lo demás, pero sin duda que sí existe esa sintonía. Vamos a hacer nuestra última pausa y luego ya vendremos con nuestro último segmento para extraer algunos otros detalles más de esta riquísima experiencia que Osvaldo está compartiendo con nosotros en esta semana muy especial para nosotros, porque nos conduce a esta fiesta de San Ignacio Loyola, el 31 de julio. Aguárdenos, por favor. Continuamos con nuestra agradable, muy amena y riquísima conversación con Osvaldo. Yo fuera de cámara le decía que me permitía rememorar cuando sosteníamos muchísimas conversaciones propia del proceso que nos tocaba pasar en el noviciado,
Y es lindo porque igual Osvaldo nos comentaba los ejercicios que han estado realizando ahora vía internet, después el webinar del Padre General. Entonces, sin duda, todavía, a pesar de todo ello, y bueno, confesando que no es lo mismo la relación personal que esta, pero la cercanía se la siente igual, y la calidez también. Es más, le confesaba que yo me sentía como si estuviese ahora ahí en el noviciado, porque bueno, tengo este lado de mi pantalla, y como siempre yo, cuando conversaba con Osvaldo, siempre andaba curioseando y mirando los libros que solía tener él ahí en el despacho de su habitación. Entonces, bueno, pues tengo que confesar que está siendo muy cálida y riquísima, por eso les decía, esta conversación, y que esperemos estemos transmitiendo la misma calidez y los mismos insumos a ustedes que están al otro lado de la pantalla. Bueno, Ignacio de Loyola, ciudadano del mundo, muy humano, muy cercano a Dios. Y la pregunta para Osvaldo, ¿no? Ignacio de Loyola hoy día. Es decir, porque podemos tener las referencias históricas, podemos tener las referencias teóricas, podemos tener las obras. Es más, tenemos un libro que están las obras completas y que ahora también hay en digital. A ver, justo le tiene ahí Osvaldo. Y o sea, podemos tener todo, y también incluyen, por si acaso, en estas obras completas, las muchísimas cartas que Ignacio escribió, que también forman parte de esta riquísima espiritualidad, porque son unas cartas que si bien tienen destinatarios puntuales, pero de cada una de ellas se extrae, pero pues material riquísimo para trabajar la vida. Pero entonces, les decía, ¿no? Podemos tener imágenes, podemos tener películas. Salió recién también una última película de Ignacio, libros, escritos, todo, se puede tener todo. Pero Ignacio de Loyola, ahora, en el contexto en el que nos toca vivir, ¿qué haría? ¿Qué representaría? ¿Dónde podríamos encontrar a Ignacio? ¿Cuál sería el afán? ¿Te animarías, Osvaldo, a un poquito aventurarte en estas presunciones de lo que Ignacio haría aquí y ahora? Como tú dices, nos vamos a aventurar, con el riesgo de equivocarnos y también de sí. Yo creo que Ignacio de Loyola estaría hoy día muy movedizo por las redes. Estaría muy movedizo, muy presente en que se llama, en este tipo de conversaciones, de entrevistas, de diálogos, de charlas, ¿no? Él buscaría estos espacios porque ese espíritu innovador de él, ¿no? Curioso e inquieto, es algo que a mí siempre también me ha fascinado. Y creo que él estaría en esto. O sea, tal vez él tendría su Instagram, en el que estaría, ¿no? Moviéndose, ¿no? O un Twitter, en el que estaría diciendo cosas, ¿no? Entonces, yo no me lo imagino a Ignacio quieto, ¿ya? O sea, él posiblemente estaría en su casa, ¿ya? Pero muy activo en las redes, en el internet, muy activo. Ahí eso me lo imagino así, tal cual. Pero al mismo tiempo, él seguramente estaría muy favoreciendo mucho una doble experiencia. La del conocimiento y acercamiento a lo que están viviendo las personas hoy día, intentando comprender el dolor, las esperanzas de las personas. En eso yo creo que sería muy humano. O sea, intentaría acercarse a toda experiencia humana para intentar conocerla, para intentar comprenderla y, ante todo, para sostenerla. Y lo haría desde unos tiempos que él se daría para estar con ellos.
Yo creo que Ignacio sabría combinar muy bien por ejemplo, aquí nosotros estamos cerca de un comedor, el comedor de las Hermanas de Jesús María. Entonces, seguramente Ignacio pediría ir por lo menos una vez a la semana al comedor y repartir la comida. Y mientras reparte la comida, estaría seguramente preguntando cómo están, qué sienten, todo eso. Posiblemente también celebrando alguna que otra misa, indudablemente, pero yo me lo imagino mucho más en esto, ¿no? Por un lado, muy presente en las redes y también presente junto a la gente, ¿no? Intentando escuchar, comprender lo que están viviendo y llevándolo él a su momento de oración con el Señor, para después volver a recibir lo que la gente le dice e intentar ofrecerles alguna palabra de luz, de ánimo, de fortaleza, de sabiduría en sus vidas. Yo me lo imagino a Ignacio así. Y también me lo imagino a Ignacio diciendo a todo el que pueda hablar con él por estas vías, ¿no? Que una de las grandes claves es el cuidado mutuo. Que hoy día es bueno cuidarse, sí, pero hoy día ¿de qué me sirve que yo me cuide solamente si no animo a que los demás también lo hagan, ¿no? Y que nos cuidemos mutuamente, echándonos de menos, llamándonos, dándonos un mensaje de ánimo, de aliento, ¿no? Preguntando por la familia, preguntando por los amigos. Eso yo creo que es claro. Eso creo que esa sería su prédica, me imagino, ¿no? La del cuidado mutuo. Pero él personalmente estaría muy presente en las redes, intentando conectarse con las experiencias vitales de las personas. Y Osvaldo, claro, nos señala estas características de Ignacio y que traducidos al lenguaje de Ignacio, aquí vemos que cuando la espiritualidad cala en uno, bueno, pues el lenguaje es este. Y bueno, Ignacio hablaba de ser contemplativos en la acción. Y bueno, pues aquí en las referencias que nos da Osvaldo, bueno, pues vemos a un Ignacio que hoy estaría contemplativo, pero siempre activo. Y un segundo elemento que también es muy propio de Ignacio de Loyola, ¿no? Esto del el amor se ha de poner más en obras que en palabras. Creo que son dos invitaciones muy fuertes que se nos está haciendo, y creo que Osvaldo sí se anima a lanzar. ¿Qué haría Ignacio? Sí, es ser auténticamente Ignacio, ¿no? Es decir, no se lo descontextualiza para nada, sino que cala en nuestra realidad tal como es él. Fuera de cámaras, igual yo le decía a Osvaldo, bueno, yo también ando interesado en plantear qué haría Ignacio. Si bien estos espacios son para nuestros invitados, yo veo también, y lo comparto con ustedes, a un Ignacio, pero metido en los conflictos. Yo cuando leí justamente en el noviciado una de las cartas que Ignacio manda a los que iban a Trento, y les manda unas instrucciones en realidad en las cuales Ignacio les plantea tips, en el lenguaje actual, tips, de cómo tienen que relacionarse con los demás y cómo tienen que afrontar a las personas que están en conflicto. Bueno, les invito primero a que puedan ver esas instrucciones de Ignacio a sus compañeros que van a Trento, donde Fabro lastimosamente no pudo llegar. Fabro es de mis favoritos de la compañía. Pero ese lenguaje que Ignacio transmite, creo que es el lenguaje que Ignacio aplicaría hoy, que estamos viviendo situaciones de conflicto en distintos ámbitos y niveles, personales, familiares, culturales, políticos, económicos, y me lo imagino a Ignacio ahí, ¿no? Es decir, a partir de su reflexión, de su contemplación, es salir y estar en el escenario, estar en estas situaciones de conflicto, pero a partir de estas instrucciones que dio a sus compañeros, que eran fruto sin duda de Ignacio, ¿no? Desde un lenguaje inteligente, con sapiencia, por supuesto, pero con mucho tino, reconociendo la humanidad en las personas, no juzgando las posiciones que tienen las personas, sino sabiendo llegar
al ánima y al espíritu de las personas para a partir de allí recién reconciliar, que entre otras cosas es igual otra de las grandes tareas de la querida Compañía de Jesús, reconciliar a las personas con Dios y entre personas. Y bueno, Osvaldo nos cuenta y yo me voy animando también así a imaginarme a este queridísimo Ignacio, solo, a pie, pero también nunca solo y con todos los que podamos estar con él. Bueno, pues lastimosamente estamos llegando al final de nuestro programa, y digo lastimoso porque creo que habría muchísimo más de lo que se pueda conversar, lo que significa que si bien esta es la primera vez que tenemos a Osvaldo en el programa, sabemos que van a ser muchísimas más, siempre que su tiempo y los medios tecnológicos nos lo permitan. Osvaldo, tu despedida, por favor. Yo me despido dando gracias, ¿no? Por la oportunidad de encontrarnos, de podernos ver. Yo siento que en este tiempo ya vivimos no día a día, sino semana a semana, ¿no? Porque como el ciclo de contagio del virus es de más o menos una semana, entonces dices, ojalá que la semana que viene nos podamos encontrar. Y en el día a día sabemos que nos estamos encomendando mutuamente, ¿sí? Entonces, yo agradezco esta oportunidad. Quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, quienes han tenido la iniciativa de lanzar Radio Magis. Creo que el lema que acompaña a esta intuición, a esta iniciativa al servicio a los demás, yo creo que es clave hoy día, ¿no? Y por eso quiero darle gracias a Dios por ello, por sus vidas, por esto que han empezado. Y quisiera darle gracias a Dios por Ignacio de Loyola, porque creo que con él hemos aprendido mucho a leer nuestras propias vidas. Creo que fue de los primeros santos que nos obligó a no tener que medirnos con los santos. Y creo que siempre había la tentación, ¿no?, de medirnos, es decir, cuán cerca estoy de él o de ella. Ignacio de Loyola fue, creo, de los primeros santos que dijo, no, aquí no nos vamos a medir con nadie, ¿no?, sino que vamos a leer nuestro propio camino. Vamos a intentar entender nuestra propia biografía y lo hacemos desde la de él. Desde su propio camino nosotros también podemos leer nuestro propio camino. Yo quiero darle gracias a Dios por esa intuición de Ignacio de Loyola. Y darle gracias a Dios por todas las personas que quieren, intentan y hacen todos los esfuerzos por día a día vivir desde este modo, ¿no? Desde un modo que intenta ser muy consciente de la propia vida, de los dones de Dios y también de las propias limitaciones, siempre pensando en el bien de los demás. Y en conjunto, gracias no a la vida, sino por la vida, que creo que nos toca decir esto y a la orden. Aquí estamos. Cuán complicado resulta para nosotros poder hacer una recopilación de toda la riqueza que hemos tenido en la conversación del día de hoy. Bueno, a este lado, si ustedes pueden ver, tengo un cuadro que es precioso, me acompaña siempre, es de Ignacio Loyola, que bueno, ahí en el texto tiene, como señala, conocimiento interno para en todo amar y servir. Y creo que esto de Ignacio cala cabalmente en todo lo que nuestro invitado nos ha comentado, nos ha narrado el día de hoy. Es decir, este conocimiento es el que nos lleva a estar al servicio de los demás, a no ser egoístas, a ser auténticamente uno mismo, porque siendo uno mismo es donde contribuye a la humanidad y por supuesto que contribuye a la obra de Dios en la que todos estamos con la tarea encaminada y bien puesta. Para nosotros ha sido un agradecimiento y de verdad muy grato haber conversado con Osvaldo, quien ha sido mi maestro, y les decía a quien le tengo muchísimo
muchísimo cariño y esperemos que todo esto que se ha conversado el día de hoy no solo llegue a ustedes que nos siguen día a día, sino que también cale en sus vidas y que como Ignacio asumamos nuestra vida y nos pongamos en el camino y en el empeño de verdad de construir un mundo mejor. Y así enseñanzas de Ignacio que también podamos contagiarnos de otros quienes inspirados en Ignacio y siguiendo el Evangelio han hecho de este un mundo mejor. Entre paréntesis, y para cerrar, Osvaldo nos hablaba de los migrantes, gran intuición que tuvo Padre Pedro Arrupe, esperemos pronto santo de nuestra Iglesia Católica. Pero bueno, pues yo creo que tenemos muy grandes ejemplos y hoy día Osvaldo nos ha confirmado que el paso de Ignacio Loyola en este mundo ha sido muy significativo y tiene muchísimo, pero muchísimo por regalarnos y por todavía seguir viendo aún más. Gracias a ustedes por habernos acompañado y bueno, pues estamos en esta nuestra semana muy especial, llegando al 31 de julio y dando a conocer no solo la imagen, sino todo lo que implica y reviste la figura de Ignacio de Loyola. Será hasta el día de mañana, seguiremos teniendo esta calidez de invitados. Muchísimas gracias, hasta luego. En todo amar y servir, en todo